Hola, soy Luis Pedernera, de Uruguay. Eh, Trabajo en una organización de defensa de derechos humanos que se llama IELSUR. Me dedico hace 20 años al tema derechos del niño. Y recientemente acabo de ser electo para integrar el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas por el periodo 2017-2021. Es un gusto estar, aunque sea virtualmente, en el encuentro que está realizando RELAF, eh, un espacio fundamental para pensar la cuestión de la infancia en orden a sus derechos y a uno de sus derechos fundamentales, que es el derecho a estar en una familia. Eh, yo voy a tratar de presentar tres disparadores que ayuden en el trabajo que van a llevar adelante después. Eh, y bueno, y lo primero que tengo que decir es que la Convención de los Derechos del Niño es un tratado que ha recogido a nivel internacional un nivel de simpatía inusitado en otros terrenos. Eh, pero la instalación durante los 90 de las ratificaciones por nuestros países de la Convención, las adecuaciones normativas que ocurren casi inmediatamente, no han tenido un correlato en cambios en las prácticas eh, institucionales hacia los niños, ¿no? A mí en el año 2009 me tocó hacer una evaluación para todo el continente sobre los 20 años de la aplicación de 20 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, y en ese momento una afirmación contundente surgía de ese estudio, y era que pese al nivel de aceptación de la Convención de los Derechos del Niño y los cambios en las legislaciones, aún estábamos en momentos de instalación retórica. Yo creo que 5 años después de ese análisis podemos afirmar que el escenario es muy similar. Es decir, hay un nivel de aceptación de la convención que no tiene un correlato en la aplicación en el terreno, en la vida de los niños. Eh, Por lo tanto, la primera afirmación es la Convención de los Derechos del Niño tuvo un impacto fundamentalmente retórico. Eh, Fue importante el cambio en la legislación, pero hay que dar un paso más en la implementación. Fundamentalmente, los problemas que se tienen es que 70 o 80 años de legislaciones que en la doctrina se ubican dentro de lo que se llama el paradigma tutelar, eh, han marcado fuertemente a nuestras instituciones y al trato de la infancia en nuestro continente, en nuestros países. Los niños siguen siendo considerados como propiedad de adultos y de instituciones, eh, en esa lógica la familia muchas veces es considerada como un estorbo a la satisfacción de la protección de los niños. Eso se enmarca en el cambio que ocurre a comienzos del siglo XX en todo nuestro continente, con unas legislaciones que apuntaron a controlar y modificar las pautas de crianza de los sectores pobres de nuestra población. Y ese control y ese disciplinamiento de ese sector de la población se produce a partir de la intervención sobre la familia y la separación de los niños de esa familia. Por lo tanto, ese esquema de tratamiento sobre los niños y sobre la familia ha tenido un impacto muy fuerte en nuestras sociedades, al punto que hoy es muy difícil despojarnos de ese trato. Hay otra cuestión que también me parece trascendental en esto de la instalación retórica, eh, y es el cambio en la denominación de las instituciones. Muchas veces ha ocurrido en nuestros países que las instituciones herederas de los reformatorios, de los institutos de menores de comienzo de siglo,
han tenido un ayornamiento en términos de la nomenclatura de su designación. Muchos han pasado de ser institutos de menores a ser institutos de niños, niñas y adolescentes. Eh, y eso en términos de enunciación es bueno, pero también es bueno que se pueda cambiar la lógica de abordaje que tienen institucionalmente este tipo de organizaciones. Y en nuestros países, por ejemplo acá en el sur, tenemos instituciones con mucho raigambre histórico, con mucho peso, y eso cuesta mover, movilizar, porque se generan resistencias hacia lo nuevo y los enfoques que todavía sobreviven en los operadores y en las instituciones siguen siendo los enfoques tradicionales. La culpa de todo lo tiene la familia, que es una familia incontinente, que genera vínculos malos para el niño, por lo tanto lo primero que se hace es actuar separando al niño de su núcleo de convivencia originario y biológico. Yo me recuerdo que en los 90, aquí en Uruguay, teníamos la visita de un pedagogo brasilero que ya no está, que se llamó Antonio Carlos Gómez da Costa, y él en su trabajo con los niños en situación de calle realizaba una afirmación que hoy tiene como nunca vigencia, y él decía, no hay niño abandonado sin familia abandonada. Y esa es la lógica sobre la que se construye la Convención de los Derechos del Niño, la corresponsabilidad de Estado, comunidad y familia para hacer efectivos los derechos del niño. Sin esa tríada es imposible pensar los derechos del niño. También nosotros decimos, la familia es responsable, pero es responsable en función de responsabilidades que la preceden. En esa anterior responsabilidad ubico una clara que es la responsabilidad del Estado de generar políticas para que los niños permanezcan en su familia como primer lugar para su crianza. La Convención de los Derechos del Niño, por ahí se ha dicho, engloba a 3P. La 2P se indica que son P's tutelares, que son la P de prestación y protección, y hay una P que se ubicaría en el paradigma de la autonomía de los niños, de lo que plantea el enfoque de la Convención, lo que por ahí llaman el paradigma de la protección integral, y es el concepto de participación. Por lo tanto, la Convención plantea una tensión entre dos P's que son necesarias para la vida del niño, la de prestación, previsión y la de protección. Nosotros no tenemos que olvidar que los niños están en una condición particular en su etapa de crecimiento que demanda atención, cuidado, pero también esas P, desde la mirada de la Convención, tienen la posibilidad de ser interpeladas por la P de participación, que por ahí se ha indicado que está presente en el artículo 12, que nos habla del derecho a la expresión en los asuntos que afectan a los niños. Esa P tensiona, porque esa P en América Latina se ha construido como la P de la autonomía de los niños. En esa tensión es que hay que avanzar en la construcción de políticas para el trabajo del niño en su entorno familiar y la desinstitucionalización. Aquí en Uruguay hay un profesor de la universidad que escribió un texto clásico que se llama Los hijos del Estado. ¿Por qué? Porque las políticas que cuestionaban a la familia y que planteaban las institucionalizaciones y las separaciones familiares generaban niños totalmente dependientes de la autoridad estatal, al punto de que cuando cumplían la mayoría de edad y se les decía, bueno, ahora tenés que hacer tu camino propio, no podían hacerlo porque no sabían cómo moverse en el mundo, porque habían sido criados en la dependencia total y absoluta. Ese marco de enfoque tiene que ser superado.
los cambios legales han ocurrido, hoy más que nunca es necesario revisar nuestras institucionalidades. Hay que generar datos. En nuestros países una de las deficiencias es la calidad de los datos, que muchas veces nos llevan a no saber, por ejemplo, cuántos niños tenemos en modalidades de internación y la evaluación permanente de los programas. Sin esos tres componentes es imposible pensar una política pública de reafirmación de la familia como el lugar natural para el crecimiento de los niños. Y su correlato, que es que para que pueda cumplir esa función en la sociedad debe ser apoyada por el Estado. Hoy hay una corriente en nuestro continente que es la de avanzar en sistemas de protección, es decir, ver los derechos del niño para todos los niños, no focalizando en los niños con determinados problemas, con determinadas vulneraciones a sus derechos, que deben ser objeto de la política, pero sin perder una mirada global de que son todos sus derechos los que son objeto de preocupación del Estado. Y en ese contexto hay que pensar en sistemas de protección, en donde exista un diálogo y un pensar de las políticas públicas para la infancia interagencial, y con sus subsistemas municipal y local. Si no, de esa forma, no es posible de otra forma avanzar en las reflexiones que hoy ustedes en Panamá están llevando a cabo. Yo hace más de 20 años que trabajo en temas de derechos del niño, y he tomado prestada una idea de un autor de la Escuela de Frankfurt que a mí me gusta mucho, que se llama Walter Benjamin, y me gusta la idea de benjaminiana de utopía. Benjamin decía que la utopía negativa consistía en destruir aquellas parcelas de realidad e iluminar aquellas parcelas de realidad que merecen ser definitivamente destruidas. Hoy aliento a que el encuentro en Panamá, este seminario, permita iluminar aquellas parcelas de realidad en la que viven los niños de nuestro continente en relación al derecho a la familia, que necesariamente deben ser destruidas para que algo nuevo emerja, para que algo nuevo nazca, para que algo nuevo se construya. Les mando mis saludos y espero que las jornadas de discusión y trabajo sean productivas, y espero conocer pronto los resultados del encuentro. Muchas gracias, un abrazo.